Los que han dicho que están locos, Sergio, Mauricio, son los estudiantes de arquitectura que partieron protestando por esta carga académica y la gente se les vino encima, otros los apoyaron, pero lo cierto es que empezó una escalada dentro de las universidades, también alegó la Facultad de Odontología y se activaron algunos protocolos, quiero decir, bien importantes, como empezamos a descubrir que estaba la semana antisuicidio en las universidades, semanas donde a los alumnos no les daban trabajo, nada, para que asistieran a charlas, ¿no es cierto?, para que fueran a hablar con especialistas, se les daba material audiovisual. O sea, este es un tema que, Sergio, no pasó piola, ¿no? No, y mira, por ejemplo, la gente que hace algunas becas en medicina también me ha comentado lo mismo, que hay personas que han intentado suicidarse. Es decir, tenemos en el área de salud problemas de que hay muchos estudiantes que colapsan por exceso o lo que ellos sienten que es exceso de pega. Entonces la pregunta ahí es, ¿hasta qué punto es la misma carga de antes o aumentó? Porque antes parece que no habían estas protestas, pero no sabemos si era porque la gente no se atrevía a hacerlo o porque quizás el sistema ahora es más duro. Pero sí he escuchado esto en las becas y efectivamente hay suicidio. Entonces tú dices, ¿cómo un estudiante de odontología, cómo un becado de medicina que ya tiene un esfuerzo, una carrera, termina consumiendo todos sus años una muerte tan horrorosa? Entonces pensamos de que efectivamente hay algo que motiva a la escuela a tener que hacer estas charlas. O sea, probablemente sí está pasando casos que no nos cuentan de eventuales intentos de suicidio por personas que realmente se sintieron demasiado agobiados por las presiones académicas. Entonces, ese yo siento que es un lado. Pero bueno, ahí lo vamos a ir complementando. También me parece a mí, como una opinión, sin conocer en profundidad el caso, de que también nuestros alumnos y nuestros jóvenes ahora tienen una tolerancia distinta a la frustración y a la exigencia que la que existía antes. Bueno, abordemos ese tema porque aquí hay un cruce generacional, ¿no? La gente que ya es profesional, que tiene 45, 50 años, dice, oye, pero nosotros estudiamos lo mismo, nosotros estudiábamos más, oye, eran más fregados los profesores. También hay un quiebre ahí, ¿no? Yo creo que el tema, además, tiene que ver no con cuánto más estudiamos, sino con cuánto mejor estudiamos. Y mi experiencia como profesor en la universidad y también como alumno en la universidad, me da la impresión que, no sé si en todos los casos, las mallas curriculares en general están sobreabultadas. Es decir, tú te encuentras con que hay ramos que podrían ser muchísimo más breves y de buena calidad, pero se alargan y se extienden a veces innecesariamente. Entonces yo creo que tiene que ver con racionalizar, tomando en cuenta la calidad mental, la salud mental de los estudiantes, sin que vaya en desmedro esto de la calidad del profesional que va a titularse. Y en este tránsito, probablemente, como siempre suele ocurrir, hay multicausalidad. Una de esas puede ser sobrecarga producto de excesos de ramos que no son necesariamente adecuados o de extensión como malla curricular inadecuada. A lo mejor esto es un poco lejano a la gente, digamos, pero tiene que ver con cuánto mérito o cuánto esfuerzo tú tienes que hacer para lograr lo que nosotros, sí, en mi época... Pero yo también siento que, pongo el tema en la mesa, ¿no?, de discusión, sí, que somos seres humanos distintos. Claro. O sea, yo conversaba hace poco con un gerente de una minera, me decían, no encontramos profesionales jóvenes que quieran venir a trabajar. Antes tú le ofrecías plata y el hombre subía al tiro. Dejaba a la familia, dejaba todo, pum, a la mina. Hoy día no. Hoy día los más jóvenes tiene valor estar con la polola, tiene valor estar con los amigos, tiene valor ir al cine, tiene valor salir a tomarse unos chops, comerse un completo, tiene valor flojear. O sea, esta cabeza que antes hacía todo por un poco de plata, o por un bono, y que partía a trabajar como chino, ese profesional ya no está. Ese profesional joven ya no está. No, de hecho, mira, no voy a dar el nombre de la consultora, pero una consultora muy famosa de área de auditoría, una vez nos contrató en un staff, digamos, para ese tema. Llegó el gerente de recursos humanos unos 4 o 5 años atrás, por lo menos, quizás más. Me dijo, ¿sabes qué? El problema que tenemos es que todos los profesionales jóvenes duran 6 a 8 meses acá. Nosotros preguntamos, ¿pero por qué? ¿Sabes lo que pasa? Es que después de 6 o 8 meses ellos quieren dar un viaje al sudeste asiático, se quieren ir a Europa,
se cansan porque le están tomando muchos ramos. Disculpen, esto es en vivo, vamos a apagar esto, terrible. Se querían ir de viaje o se sienten muy presionados por la carga. Y eso no pasaba antes, tal como tú dices, Julio. Es un tema transversal. Parece que la generación millennial, la generación X, tiende a tener este tema de que no les interesa la plata, les interesa sobre todo su calidad de vida y su tiempo. Y son muy celosos ese tiempo. Es más, en las empresas actualmente tú ves un juego de arcade, de flipper, un taca-taca, tiene una sala de juegos para que se desestresen. Fíjate que antes las personas se dedicaban a sacrificarse en el trabajo y ese era el concepto que tenían. Pero como estamos en una generación que lo tiene todo, porque actualmente todos nacimos prácticamente todos los que tienen menos de 30, en todas las casas, independiente del nivel social, está la tele, está el cable, están los sillones, no hay necesidades grandes. Entonces la gente es mucho más complicada para satisfacer porque las necesidades económicas ya están, por lo menos las cosas. Entonces yo creo que es muy complicado actualmente retener capital y que la gente se quiera esforzar para más. Yo creo que también tiene que ver con que se prioriza de manera distinta. Tengo hijas jóvenes, de menos de 30 años, tengo 3 hijas jóvenes de menos de 30 años y me toca conversar con ellas. Yo creo que las prioridades, y a mí me gusta, o sea, como estilo de vida. La gente hoy día, estos que llaman millennials, no es en el trabajo donde ponen todos los huevos en la misma canasta. No lo priorizan en el sentido de que va a ser una carrera, que van a, como nuestros abuelos, que el objetivo era, después de los 30 o 30 y tantos años, jubilarse, ojalá en la misma empresa. Y eso es transversal. Esto tiene que ver con las relaciones de pareja, tiene que ver con los trabajos, tiene que ver con un montón de cosas que tiene que ver con un orden distinto, simplemente así lo entiendo yo, un orden distinto de las prioridades. Viajar, tener vacaciones, ojalá el mayor tiempo posible, de distracciones, juntarse con amigos, pareciera ser que está dentro de sus prioridades y el trabajo pasa a ser como algo secundario que les permite tener, no sé, algunos ingresos que los ahorran y después los gastan en cosas que antes nosotros los ahorrábamos para la casa o hoy día los ahorran para viajar, por ejemplo. Y eso me parece, más allá, digamos, que de lo que me guste o no me guste, así como concepto general, me parece interesante. Mire, tengo un comentario y una pregunta para usted al respecto. Mi comentario es que, claro, en Europa también ahora está la generación boomerang. Mira, prácticamente nadie logra conseguir la casa propia. Los menores de 30 años no tienen los ingresos o el interés de general. Sí, claro. Entonces muchos vuelven a la casa ya siendo treintones, cuarentones, para poder surtir sus gastos, cosa que antes en los países desarrollados no existía como concepto. Ahora mi pregunta es, y voy a hacer una autocrítica y enójense conmigo si es correcto, digamos. ¿No la estaremos embarrando un poco los psicólogos y la gente en general, de sociales, diciendo de que en el fondo la gente solo debe ser feliz y que vamos a traumatizar a los niños si es que les pegamos? ¿O que no habrá pasado que tantos años hubo este discurso que la gente empezamos como a demasiado consentirla y ahora es muy incapaz de tolerar la frustración o las dificultades necesarias de la vida? No sé, Julito, qué piensas tú, pero yo creo que algo de eso también hay. El tema es, creo yo, es cuánto tú te esfuerzas para lograr lo que quieres lograr y, por otro lado, qué es lo que tú quieres lograr. Entonces, yo vengo de una generación, y para qué decir mis padres y mis abuelos, la generación del esfuerzo. Pero también la generación material, Mauricio. Sí, claro. Porque, perdón, te interrumpo, porque no. voy navego contigo. Porque lo que yo siento hoy día es que las cosas tienen un valor distinto para las personas. Y que antes habían tantas carencias, ¿no es cierto?, que nosotros pertenecemos a una generación donde le hemos querido dar a nuestros hijos lo que no tuvimos. Sí, eso es muy interesante. Donde hemos querido nosotros, a veces, por exceso de trabajo, todo, ¿no es cierto?, tapar algunas carencias que hemos descubierto con el camino también, ¿no es cierto?, que hemos profundizado en nuestra gente cercana con cuestiones materiales. ¿Por qué? Porque vivimos también la era del consumo, ¿no? Y esa cuestión hoy día tiene matices. Porque como tú dices, ya hay muchas de estas cosas que están resueltas y antes, para viajar había que juntar 10 años, pues. Hoy día para viajar los cabros garzonean y pueden viajar. Sí, claro. Entonces las prioridades también cambiaron, porque ¿cuándo cambian las prioridades? Cuando tú te das cuenta que puedes. Pregunta. Dale. ¿Y por qué la gente se mata más ahora?
Porque tienes razón. Ahora tenemos todo. Había una pirámide que porque esto no implica felicidad. Exacto. Entonces, ¿sabes? Bueno, pero ¿sabéis cuál es mi tesis? Mi tesis es que el problema en esta sociedad es que estamos muy solos. Y la soledad conduce a la depresión. Entonces, claro, tenemos un montón de cositas dando vueltas. Los papás te dan cosas, pero no tienen tiempo para compartirlas contigo. Claro. Entonces, chuta, tenemos más cosas, pero estamos más solos. Y nos damos cuenta que en los monos y en nosotros, otros monos, humanos, o homo, como dice muy bien Mauricio, chuta, estar solo es el camino para sentirse rechazado y para caer en este pozo. Pero también hay que saber estar solo. Pero es que quizás estamos demasiado solos porque estamos todo el día conectados con esta cuestión, pero muy pocas veces tenemos este espacio de conversar aquí. Claro. Ni con tus papás podéis conversar muchas veces. Entonces, ¿cómo pasa de que muchas veces las familias no se conocen, no tienen sobremesa? Quizás la gente que nos está viendo en la casa está sola en este momento porque las familias no se conectan. Entonces estamos llenos de cosas, pero lamentablemente no tenemos lo más importante, que es el otro, que nos ayuda a dar sentido. Lo que pasa es que aquí Mauricio, hay un tema interesante que una vez tú me lo hablaste hace un par de años atrás, que fuiste muy vanguardista, porque finalmente pareciera que el teléfono, la red social te acompaña, pero finalmente también es una cosa. Sí, claro. Claro, mira, como suele suceder, ¿no? Depende de donde desde el ángulo que tú mires, es lo que ves. La generación que llamamos millennium, pequeño dato, por si aporta. En el 1900 y tanto, los primeros años del 1900 y tanto, aparece un psicólogo norteamericano que instala el concepto de adolescente. No existía el concepto de adolescente. O sea, antes del 1900 no existía este concepto de adolescente. ¿Y qué es lo que existía? Era el niño grande. O sea, tú pasabas, como en las tribus primitivas, en la época de los 12, 13, 14 años, pasabas de niño a adulto. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando hoy día? A ver, psicólogos en la cátedra. Adolescente se inicia aproximadamente a los 12 años y termina aproximadamente a los 17, 18 años. Perfecto. Con eso nos quedamos. Pero, ¿qué es lo que yo observo? La adolescencia, este concepto de adolescente, que algo tiene que ver con lo que estamos conversando, se empieza a estirar. Y probablemente esto que llamamos milenio no es más que la expansión, que el estirar el concepto de adolescencia, en el fondo, que le vamos cambiando nombres. En esto que nos gusta irle poniendo nombre a las cosas, y empieza a los 12, pero mi tesis es que la adolescencia hoy día empieza antes. 7, 8 años ya tienen características de lo que nosotros entendíamos por adolescente. Y a los 9 días también. Y a los 9 días también. Pero ¿cuál es el tema? Por un lado se expande hacia abajo, digamos en menor edad cronológica, y se estira. Entonces probablemente en 3, 4, 5 años más vamos a estar hablando ya no de los milenios de los 30 hacia abajo. Estos mismos milenios quieren seguir en modo adolescente. Hasta los 40. Hasta los 40. ¿Y por qué no los 50? No se van de la casa. No se van de la casa y tienen todos los beneficios de ser muy liberales, muy libres con su autonomía, pero muy niños todavía, en lo que nosotros entendemos por niños, muy dependientes en otro sentido de la palabra. Cuenta con estos padres que siempre también están un poco solos, que nunca le cierran las puertas y decirle hasta aquí no más llegamos. Por ejemplo, en Suecia es impensado, mira lo que te voy a decir, es impensado que un niño que termina el colegio aproximadamente 16, 17 años siga en la casa. O sea, está como tácitamente escrito por todos, hijos y no hijos y la sociedad, que se van de la casa y que hagan lo que quieran. Aquí en Chile y en los latinos en general, mi amor, la casa está abierta siempre. O sea, se pueden quedar eternamente. Es más, se puede venir con su pololo, se puede venir a alojar con su pololo, pero también se puede venir a vivir con su pololo. Y no, mijita, no se preocupe, yo le doy el pie para el departamento. O sea, y la mamá está llena de carencias, pero lo recibe igual. Sí, igual. Sí, claro. Y ahí recién entra el tema que tú estás poniendo, que lo hemos conversado, que es un tema muy interesante, que ya lo hemos planteado acá, el tema de la soledad. Probablemente esa madre, probablemente ese padre, que se han pasado ambos trabajando con mucho esfuerzo, tienen este vínculo con este hijo que sigue creciendo, que se casa, que se separa, que va a la casa, que sale. Nunca le dicen esta pieza se acabó. Ya no es tu pieza, claro. Sigue siendo su pieza, sigue contando. Pero esto tiene que ver también. Entonces hay una complicidad. Esto tiene también que ver porque finalmente atrás de todo hay una pregunta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y cuando nos hacemos esa pregunta, yo creo que antes había más dogmas sobre la respuesta. Sí, bueno, buen tema. Y hoy día ya no hay dogmas sobre eso.
Antes tu papá te decía, tienes que ser el mejor abogado porque eres el primero de la familia, o tienes que ser un buen médico, o el mejor arquitecto. Entonces, tú entrabas a la universidad, te tapaban de materia, noche en vela, y ese era tu norte, tu norte, tu norte, tu norte. Hoy día ese dogma se acabó. Hoy día un joven de 19, 20, 22 años, 23 que está en la universidad, quiere tener una polola, quiere ir al cine, quiere ir a comer con los amigos, quiere descansar, quiere jugar la pelota. Sí, claro. Intereses que antiguamente tus padres profesionales te decían que eran completamente descartados porque tenían que estar estudiando. Claro. Y había una sumisión frente a eso. O sea, esto es lo que yo tengo que hacer. Sí, claro. Y para esto me tengo que preparar para Claro. toda mi vida. Hoy día no, po. Hoy día no. Y también tiene que ver con la relativización del dinero, de la obtención del dinero. Porque antes, el que le iba bien era el que estudiaba todo esto, Sí, claro. el que llegaba a ser título y era un gran profesional. Hoy día no. Mira, siguiendo esto que es un tema muy interesante. A veces he llegado a reflexionar de que nosotros los psicólogos, que aparecimos no hace tanto tiempo atrás, y antes estaban los chamanes, los curas, que hacían a su modo sus terapias, o que la gente hacía todo esto, ¿hemos sido una gran contribución? Sí, como sociedad. Pero también tiene que ver con una sociedad que cada día está más enferma mentalmente, se observan más patologías, mayores índices de depresión. ¿Para dónde estoy mirando? Que hay ciertos conceptos que nosotros hemos instalado, como por ejemplo, ya lo dije, el tema de la adolescencia. ¿Qué es lo que aparece en los años 60? Psiquiatras, psicólogos, gente que en el campo de la salud mental dice, éjale, la vida es aquí y ahora. Y ese concepto está tan instalado en nuestra sociedad que tiene que ver con lo que estamos conversando. Sí, lógico. Entonces te dicen, espérate un poquito, yo no tengo ninguna certeza que yo vaya a vivir de aquí a 10 años más porque la vida es tremendamente frágil, papá, pueden pasar muchas cosas. Salgo de aquí y me atropellan. Claro, me toca vivir el aquí y la ahora. Entonces cuando te establecen una escala de prioridades, esto que estamos conversando, que también lo instalan psicólogos, del famoso día de aquí y el ahora, entonces yo la reflexión que me hago es, aquí y ahora sí, ok, estemos conectados aquí y ahora. No tiene que ver con que las cosas yo hago, me estoy proyectando a 5 o 10 años más. No, me estoy proyectando simplemente en aquí y ahora. Ahora es el momento de vivir. Bien, suena bonito. La pregunta es, ¿cuánto es el aquí y el ahora? ¿El aquí y el ahora es lo inmediato? ¿O el aquí y el ahora tiene un cierto grado de proyección? Y el aquí y el ahora tiene una responsabilidad también. Mira, es tanto esto que me toca lo del aquí y el ahora, que quisiera cambiar mi té por una piscola. Por la hora ya se puede. No, o sea, tonto, estúpido. Esto ya lo ponía en el tapete el año, creo que 80 y tanto, 90 y tanto, en la Sociedad de los Poetas Muertos, cuando en la primera escena extraordinaria película. Robin Williams saca a los niños del aula, los pone en el lobby del colegio y lo hace ver las fotos de todos los que pasaron por el colegio en los años 30, 40, 50, que ya están muertos, y lo hace mirar. Todos ellos fueron adolescentes como ustedes, llenos de hormonas, Sí, claro. todo. Pero ahora son carne para los gusanos. Entonces mírenlo todo, y de atrás le empieza a decir carpe diem. Extraordinaria película. Vive ahora. Escuche, claro, carpe diem. Extraordinaria película, sí. Pero es que mira, Vive la hora, vive. Sí, claro, o sea, claro. esto es algo que. Esto es algo, sí, bueno, pero- lo que pasa es que, y te conmino, Sergio, el vive ahora, el vive el día, el ser feliz. ¿A qué distancia está de ser un egoísta de mierda? Exactamente. Ese es el punto. Mira, Ahí está, esa es la gran bien. pregunta, po. Esa es la gran pregunta. Bueno, yo creo que estamos generando una fábrica de egoístas de mierda. Sí, hay varias cosas. Primero, nosotros vivimos más. Así que es súper improbable de que pensemos de que es necesario el aquí y el ahora porque vivimos hasta como los 90 años y más. Entonces, ese es un mito. El segundo mito es, ¿viste? Vamos a vivir muchísimo. Entonces,
Yo siento que hay un tipo que se llama Bauman que planteaba esto, de que nosotros tenemos las relaciones obsolescencia programada. ¿Han escuchado ese término? La obsolescencia programada es lo que inventaron para los refrigeradores. Los refrigeradores alemanes duraban 50 años. Los teléfonos. Y los teléfonos. Y después, todo, y el auto, y el matrimonio. De hecho, hay querellas contra iPhone, Claro. creo, de la obsolescencia programada, que tenés que cambiarlo. weón. se diseñó un concepto de que las cosas no pueden durar mucho porque necesitamos generar nuevas para que la gente consuma más. Entonces como nosotros somos lo que nuestros productos son también. Sí, claro. Nosotros hemos aprendido a ser desechables, de ahí viene del aquí y el ahora. Yo siento que viene un poco de que como las cosas son desechables, tengo que aprovechar ahora. No porque yo dure poco, porque efectivamente en términos de vida, expectativa de vida, cada vez duro más. Ese es un concepto. Sí, está bien. Segundo concepto. Me parece de que cuando nosotros hablamos de que los niños estos son millennials y que son eternos Peter Pan, porque también, por ejemplo, yo soy medio de la generación Peter Pan. Sí, claro. Hay otro tema que yo veo desde mi generación. Nadie sabe que usted tiene 58 58 años. No sean tontos. Pero una buena crema no. Una buena crema. Pero una buena crema no. Lo arregla todo. Esa, la no. ¿Sabes lo que pasa? Cada vez veo menos expectativas. Y yo no creo que sea capaz de lograr económicamente lo que mis papás lograron. Y yo creo que tu hija y la mayoría de nosotros piensa de que es muy difícil lograr tener un espacio en la sociedad. Qué buen tema. Entonces, claro, ¿qué es lo que decimos? Son eternos pendejos. Es cierto, son eternos pendejos, pero ¿les vamos a dar un lugar en la sociedad real? Y ahí viene el tema de Durkheim de la anomia. Cuando la sociedad no es capaz de darte lo que tú necesitas, la gente empieza a hacer conducta autodestructiva. Me suicidio, tomo de más, hago tonteras. Porque no siento que va a tener nunca un rol. Entonces, somos una generación que sentimos que nunca vamos a cumplir el rol que nuestros padres pueden tener fácilmente. Entonces, como consecuencia, yo creo que también, no lo estoy justificando, pero como consecuencia, son más niños. Porque inconscientemente saben de que realmente no van mucho para ningún lado. ¿Por qué no van para ningún lado? Porque la sociedad está llena de seres humanos. Entonces está todo hecho y hay demasiados que lo están haciendo. Tenemos que ser menos y tiene que estar la sociedad menos construida. ¿Por qué en Suecia se puede? Porque en Suecia están en los problemas de todo el resto, pero todos tienen lugares sociales porque es una sociedad ultraestructurada. Quizás tú puedes explicar más de eso. Entonces sí hay un rol para mí cuando nazco y cuando empiezo a crecer. ¿Por qué crees que ahora hay tantos magíster? Mira, yo nací en la época de la licenciatura. Los que vinieron después que yo, licenciatura y magíster. Y ahora va a venir la universidad y te va a dar licenciatura, magíster y doctorado. Claro. Te tengo que mantener el mayor tiempo posible porque no va a haber pega afuera. No va a haber pega para tantos que están haciendo lo mismo. Sí, claro. Tantos psicólogos, tantos periodistas, tantos abogados. Entonces, esa es mi lectura. Veo que hay un lado flojo de una generación, pero también hay un lado de la sociedad que no es capaz de poder llevar a estas personas y hacerlas sentirse parte de algo. Claro, mira, pero también tiene que ver, Mauro, con que cambió todo el modelo, el sistema de prioridades. Porque las prioridades son distintas hoy día. El mundo cambió con la tecnología y la tecnología dio vuelta ahí también el modelo, Mauricio. Sí, lo que pasa es que para complementar un poquito la idea, la gente que más sufre aquello son justamente los que tienen menos oportunidades. En los colegios, que son el 80% de las personas más pobres, digamos, es donde más suicidios hay, donde más autoescritura, ¿cierto? Cortes en los brazos, porque hay menos expectativas de futuro. De realización. Colega, ¿no te acuerdas de una vez que hubo un suicidio en Tongoy, hace unos años atrás, que salió en las noticias? Que fue masivo. O sea, masivo. Sí. Todos estos niños se dieron cuenta que en el fondo uno de ellos se suicidó porque no tenía posibilidades en ese pueblo. Y los otros niños de la comunidad decidieron de que realmente tampoco había expectativas para salir de ellos adelante y tomaron este suicidio masivo. Las sociedades hacen eso cuando se dan cuenta de que no hay posibilidad. Es como el escorpión que se pica a sí mismo cuando está en un círculo de fuego, por decirlo así. Claro, está rodeado. Pero mira, yo te llevaba al tema, atendiendo eso, te llevaba al tema de las prioridades. Porque también las prioridades son de otro tipo, ¿no? No solamente de ocupar el rol de tu vida, sino que ¿con qué eres feliz? ¿Qué cosas te hacen feliz? Y no todos tienen que ser capitán y jefe, ¿cachai? Como decía el abuelo, oye, no todos pueden meter el gol, ¿cachai? No, hay una construcción de un equipo armoniosa para que alguien convierta el gol y gane el equipo. De un colectivo. De un colectivo. Entonces, las prioridades en el colectivo también cambian, ¿no? Lo que a mí me hace feliz al de al lado, no. No me interesa viajar tanto, a otro le interesa, no me interesa tanto el deporte, a otro le interesa mucho, no me interesa... Y la gente va cambiando sus prioridades y trata de afinar esas prioridades al modelo y al sistema de vida que tiene en sociedad. Y ahí es donde se produce una colisión, encuentro. Mira, si hay algo... Porque la universidad que te dice, volviendo al tema,
No, un perrito. Tiene que estudiar usted, po. Sí, claro. Puta, es que estoy trasnochando los 5 días de lunes a viernes. No, pues, perrito. Tradición, esfuerzo y la cuestión. Sí, claro. Y el palo de helado, el palo de fósforo y el cartón. Y los cabros dicen, puta, pero si ahora cuando un arquitecto aprieta un programa, po, no nos va a llevar, weón, a la constructora una maqueta de papel de mantequilla, po. Entonces, esa evolución, ese cambio de prioridad es el que está en colisión, po, porque el cabro te dice, no, po. No, pues yo quiero dormir con mi polola, po. Y quiero tirar, y quiero sacarla, salir con ella, que vamos a caminar por el parque con nuestro perro. Claro. Y esa cuestión, yo tengo ese derecho, y usted no tiene por qué tenerme 5 días trasnochando. Y ahí choca la colisión, pues. Ahí se produce la colisión, pues. Hemos puesto varios ingredientes sobre la mesa para cocinar esta conversación, como si fuéramos chef de esta conversación. Tú pones un tema que es interesante y lo reforzamos. La generación de la cual yo vengo era esfuérzate mucho para que con los años probablemente vas a lograr lo que yo probablemente luché toda la vida y nunca logré. Mis padres, nuestros abuelos. ¿Qué es lo que ha cambiado mucho en esta sociedad en términos generales? Que la persona antiguamente, 100, 200 años atrás, que nacía pobre, moría pobre. O sea, la excepción no existía prácticamente. El que nacía rico, moría rico, independientemente si fuera un flojo, porque existía también este parásito de alguna manera que usufructuaba permanentemente. Lo que ha cambiado en la dinámica de los movimientos sociales, que no está en todos, pero sí en un porcentaje muchísimo más importante, Barack Obama. Hace 100 años atrás, llegó a ser presidente de Estados Unidos un hombre de color, me carga esa palabra, un hombre mulato. Hace 100 o 50 años atrás, o 30 años atrás, era impensable. Entonces, existe una movilidad social. Pero por otro lado, a este mismo ingrediente de la conversación que estamos cocinando, tiene que ver que hoy día, hay un ejemplo que salió en un video que era muy bueno, que a mí entre que me da risa y representa muy bien esta sociedad. Cuando llega al McDonald's una persona, puedo decirlo, ¿no? Y golpea y dice, ¿Cuánto de ahora? Quiero mi hamburguesa ahora. No sé, creo que eran las 5 de la mañana. Sí. Quiero mi hamburguesa. Eran como las 6:30 porque McDonald's ahora daba desayuno. Claro. Y no cocinaba hamburguesa. Bueno, ese hecho, esa muestra, creo que es extraordinariamente representativa de lo que pasa hoy día en esto, pero todos, de una u otra manera, nos pasa lo mismo. Nos priorizamos, queremos que las cosas sean al tiro, en forma inmediata. Ojalá hubieran títulos que yo pudiese hacer más rápido, no demorarme. ¿Cuánto? 5 años. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estudiar. ¡Estáis loco! ¿Habrá alguna posibilidad? Y siempre hay una posibilidad. Siempre va a aparecer una universidad que te va a facilitar las cosas, que va a ablandar, y probablemente por ahí, en ese orden de prioridades, que es exactamente eso, pero también en la orden de esfuerzo. Al menor esfuerzo, lo más rápido posible, quiero obtener lo que tú, padre, abuelo, te demoraste toda una vida. Yo lo quiero aquí y ahora. Porque también a estas nuevas mentes la cotidianidad le ha puesto en la bandeja que las cosas son más rápidas. Es que todo es más rápido. Por eso, porque antes resulta que para poder tener mediciones, el gallo le decía, oye, te voy a pasar estas piedritas, anda tirando las piedritas, ¿no es cierto? Hasta que llegué allá iba midiendo las piedritas para saber una medición. Hoy día no, pues. Está todo ahí, está todo acá, es todo instantáneo. Nosotros teníamos que rebobinar el cassette, la cuestión demoraba rebobinar el cassette. Si tú querías escuchar el primer tema lento con tu polola, 30 minutos, claro. Tenés que rellenar, no sé, sacar una piscolita, si es que la agua no se agarraba, ¿no? Hoy día el cabro 1 segundo se demora de cambiar del tema de acá, haciéndole así con el dedo, ¡pap! Y si se pega un poco empieza a transpirar, claro. Salió el reloj. Y entonces el mundo cambió.
cambió ya. Entonces, esta nueva generación ya no tiene la paciencia que teníamos nosotros. Si antes para llamar por teléfono vos tenías que caminar, había un teléfono público a 4 cuadras, tenías que juntar la moneda, cambiar las monedas. No te podías ir con una de a 100, tenías que irte con 3 porque por una no valía la pena. Ibas a cambiar, te programabas. Había un solo teléfono en la familia. Le decías a tu mamá que la iba a llamar si estuvieras allá afuera a tal hora. Tenía que estar tu mamá esperando al lado del teléfono a tal hora. Claro. Caminabas al teléfono público, había otro bueno antes que tú. Claro. Tenías que esperar, empezar, masacabas el amarillo, pum, le metías. Aló, mamá. Listo. Pero eso era un proceso de 1 hora. Sí, claro. Y hoy día los niños de 8 años, papá, venía a buscarme con el pie. Y tiene que salir el papá a buscar al colegio. Pues, Julio César, pero mira, sin vulgarizar la conversación, pero voy a hablar por mí. ¿Cuánto te costaba con tu polola? Porque no hablemos de que tú ibas a ir a una fiesta y te ibas a ir a tener sexo con una persona que conociste en ese momento. Eso era impensado. O sea, poder tomarle la mano a la polola. ¿Para qué decir más? Imagínense los auditorios, yo soy de otra cosa, soy más cuidadoso en el lenguaje. Llegar a tener sexo con tu polola era prácticamente imposible. O sea, todo nos costaba más, y no solamente nos costaba más llamar a la casa, no solamente nos costaba más juntar la plata para poder viajar, porque todo era más caro, los autos eran impensados, viajar a Europa era impensado, o sea, todo era mucho más difícil. Entonces es que esta mente es distinta. Es que aquí nos cambió el mundo. Yo creo que el humano va a tener 2 problemas a futuro, graves. El primer problema es el hecho de que estamos solos. Estamos más llenos de gente, pero más solos. Y el segundo problema, que es el que ustedes apuntan, es la sustitución del ser humano. El ser humano ya no tiene cabida en un mundo tan avanzado. Hay una película de niños que te muestra esto, que se llama Wall-E, que es de un robotito. Sí. Y que hay un mundo de puros guatones que están en una nave espacial, que son todos flojos y no entienden nada y necesitan a las computadoras para que hagan todo por ellos. Sí, claro. Estamos llegando en un mundo que todos queremos ser entretenidos porque está avanzando tan rápido esto, la tecnología, que en algún minuto no va a necesitar el esfuerzo humano. Y el humano, si no tiene esfuerzo, no tiene sentido.